Más adelante, 13:19, vamos a hablar de información internacional porque hoy, muy temprano, Isel Guerra, bienvenida, subeditora del área internacional, nos enteramos de este terremoto en Colombia. Sí. A primera hora, bueno, a propósito de la diferencia horaria también, son varias las ciudades golpeadas y con imágenes bien impactantes. Isel, bienvenida. ¿Cómo estás, José? Sí, la verdad es que las imágenes son dramáticas, si dan cuenta, por cierto, de la destrucción en la que ha quedado algunas localidades al oeste de Colombia debido al terremoto 7.4 que se ha reportado en este país hoy más temprano a las 7 de la mañana con 34 minutos hora local y lamentablemente, ¿no?, con cifras de víctimas fatales que, ojo, hay que decirlo, no hay hasta este momento una información oficial de muertes. Lo que ha ocurrido es que diversas autoridades de las diferentes localidades han entregado una especie de balance propio de víctimas fatales, exactamente, y eso ha llevado a que algunos medios estén anunciando a esta hora que las muertes son 29, mientras otros están informando que son más de 70 las personas fallecidas. Todo esto a raíz de este movimiento telúrico que se reportaba hoy más temprano y que tenía una profundidad de 110 kilómetros aproximadamente, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las imágenes son dramáticas, estamos viendo de hecho una de ellas hoy más temprano. Este video daba la vuelta al mundo y daba cuenta por lo demás del colapso de una de esas estructuras, pero no es la única, José. Hasta este momento se habla de una treintena de infraestructuras derribadas solo en Cali, incluso con personas en su interior. La imagen que también se ha repetido ya en las horas siguientes es de los equipos de emergencia intentando rescatar a personas que podrían haber quedado atrapadas bajo los escombros. Claro, sin duda, al menos hasta ahora, con las imágenes que hemos revisado, Cali parece ser uno de los territorios más golpeados por esta emergencia, sobre todo dicha ciudad, pero también tuve la oportunidad durante esta mañana de revisar registros desde Manizales, sí, un territorio que también ha sido golpeado por esta emergencia, donde también se podían evidenciar derrumbes de edificios y diferentes estructuras. Mira, la verdad que la imagen es bien impactante. Hace muy poco tiempo, ¿hace cuánto tiempo pasó lo de Venezuela? ¿2 meses? Hace poco más de un mes, de hecho, a finales del mes de julio, ¿no? Claro, claro, y con imágenes también súper impactantes y con labores que todavía no terminan allí. Imagínate, ahora se suma Colombia y otros territorios de otros países cercanos que también tuvieron un cierto impacto, pero sin duda lo más potente en Colombia. Sí. Isel, tú trajiste un mapa. Manizales, Pereira son las otras localidades que, al igual que Cali, se han visto mayormente afectadas. En Bogotá también se percibía el sismo, pero la verdad ni siquiera de un ápice similar a lo que se percibió en esta zona de Colombia durante esta jornada, pese a que la diferencia son aproximadamente unos 250 kilómetros. Vamos a revisar precisamente una gráfica, un mapa, para que veamos el epicentro donde ocurrió el terremoto durante esta jornada, magnitud 7.4. Lo están viendo ustedes ahí en pantalla, cerca de la costa, ¿no? Vemos a Bogotá en el centro, es la capital. La distancia entre el epicentro y la capital colombiana son unos 250 kilómetros aproximadamente. Pero claro, con esta zona donde inicialmente incluso existía el temor de que pudiera haberse reportado una especie de alerta, no por tsunami, pero eso sin embargo se desestimó rápidamente y se descartaba el riesgo. No hay amenaza, lo señalaban las autoridades momentos después. Lo cierto también es que las imágenes son dramáticas, lo están viendo ustedes ahí en pantalla, con personas que han salido con sus propias manos a intentar retirar los escombros detrás de los edificios y de las estructuras que han colapsado producto de este episodio. Lo que se ha podido conocer respecto a estas muertes es que, por ejemplo, en Pereira, una de las zonas más afectadas, aquí solo en este lugar se están reportando 40 personas fallecidas. Hoy más temprano les informamos una de las primeras cifras, ¿no?, de 18 muertes. Lo señalaba el alcalde de Pereira a los medios locales, pero esa cifra, según están planteando las autoridades locales, ha crecido en estas últimas horas. Manizales, Pereira, Cali, sin duda las zonas más afectadas, pero no las únicas, pero sí también las zonas que han concentrado las imágenes. De hecho, sin ir más lejos, ese es uno de los aeropuertos de esta zona que ha quedado con daños importantes y que incluso ha obligado a la suspensión durante esta jornada de su funcionamiento, sumándose a otros 6 terminales aéreos también de la zona. Sí, es una decisión de la Aeronáutica Civil de suspender de forma temporal las operaciones en 7 aeropuertos,
para realizar inspecciones técnicas de las pistas y las estructuras. Los aeropuertos afectados que están con un cierre temporal de su operación corresponden a Cali, como decía Isel, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Además, Isel estaba revisando una actualización en cifras. Por ejemplo, Cali, edificaciones emblemáticas y comerciales sufrieron desplomes masivos. Por ejemplo, el conocido motel Molino Rojo se vino abajo por completo y han dicho, las estimaciones de la autoridad local, son decenas las personas que estarían atrapadas bajo los escombros. También daños en los barrios de Capri o la avenida Roosevelt, esto también en Cali. Y en Manizales, el alcalde de esa ciudad informó la destrucción total o parcial de más de 12 edificios y 20 viviendas. Asimismo, la icónica Catedral Basílica Metropolitana sufrió graves daños en su estructura. Que de hecho vamos a revisar esa imagen de esta catedral y con las personas que estaban en su exterior y que captaron el momento exacto en el que comenzó a registrarse este movimiento telúrico. Manizales, sin duda, en las zonas más afectadas, en medio de este reporte de que este sismo habría durado al menos unos 2 minutos, según lo han planteado algunos habitantes de esta zona de Colombia en estas últimas horas. Vamos a revisar, ahí los también ustedes en pantalla, al momento del terremoto. Baja. Quieta. No puedes. Arena. Bueno, el registro es dramático, Totalmente. José, y no es el único. Eso ha llevado a las autoridades de ojo, un gobierno recién asumido, como el de Abelardo del Esprilla, que tomaba el poder el viernes recién pasado. En Cali, justamente. En Cali, precisamente, y que ha tenido que adoptar una serie de medidas en estas últimas horas. Uno de ellos es la de declarar desastre natural durante esta jornada, así lo están informando, por cierto, los medios locales, donde hablan que precisamente ha sido aprobada esta declaratoria de desastre de carácter nacional. Esto a cargo del puesto de mando unificado de Bogotá, que está dirigiendo el actual mandatario colombiano y que ha aprobado finalmente esta declaratoria de desastre. ¿Qué permite esto? Bueno, mover recursos de forma más inmediata para hacer frente a esta emergencia. Pero claro, aquí plantean algunos medios, no es equivalente a llamar un estado de emergencia económico y social, que claro, ahí en ese caso le permitiría al presidente llevar a cabo decretos con fuerza de ley. De todas formas, es una de las medidas que ha adoptado entonces el gobierno en estas últimas horas para hacer frente a esta emergencia con estas zonas y estas localidades particularmente que se han llevado lamentablemente la peor parte. Algunas de estas autoridades, el alcalde precisamente de Manizales, entregaba declaraciones durante esta jornada. Vamos a revisar, por cierto, parte de lo que señalaba la autoridad comunal durante este día. Tenemos más de 12 edificios que están parcial o totalmente destruidos. Tenemos más de 20 viviendas que están total o parcialmente destruidas. Tenemos ya 2 personas que fallecieron por el hecho o en circunstancias cercanas al hecho. Tenemos muchas fugas o de gas o eléctricas. Estamos atendiéndolo con centenares de personas. En este momento hay centenares de ingenieros revisando estructuralmente los edificios para que los evacúen, porque lo primero que hay que hacer es evacuar. No está fácil porque a pesar de que tenemos a bomberos, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, al GER, a Ponalzar, Gautal, todos trabajando, no estamos dando abasto. No estamos dando abasto, señalaban también allí las autoridades ante esta emergencia que hasta este momento continúa, por cierto, en Colombia con trabajos, José, para poder dar con las personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los escombros. Esa es otra toma de Manizales también, y con ¿no? las imágenes que son totalmente devastadoras y dan cuenta por lo demás de un daño que hasta este momento no ha sido calculado en una manera unificada por el gobierno central, pero que desde ya, José, plantea, por cierto, un desafío bastante grande, por cierto, para Colombia tras el terremoto. Claro, recordemos que hace menos de una semana asume el nuevo presidente en Colombia. Él ha señalado desde muy temprano, una vez sucedía la emergencia, que se han desplegado las autoridades, también el ejército, el puesto de mando unificado, como tú nos comentabas anteriormente, pero es muy probable, a propósito de lo que decía el alcalde de Manizales, que comiencen rápidamente a llegar las ayudas internacionales, sobre todo para la labor que viene ahora, que es remover los escombros. Sabemos que luego un terremoto
terremoto, las primeras 72 horas son fundamentales, así que vamos a quedar atentos a eso también. ¿Y ese ambiente, Isel, a qué corresponde? Esta es una de las tomas captadas durante esta jornada también en Manizales por algunos periodistas de la zona. Otro de los registros, José, que vamos a pasar a revisar a continuación es de una actividad que estaban llevando a cabo un grupo de militares durante esta jornada en Colombia, y que también en medio de esa actividad es que se reporta este terremoto, y que incluso en las cámaras, si lo van a ver ustedes en pantalla, una de las estructuras, el techo particularmente, comienza a derrumbarse. Vamos a revisar también ese registro de este día. Sí, bueno, lo cierto es que durante toda esta jornada hemos estado revisando diversas imágenes conforme avanzaba la mañana también. Por lo demás, hemos ido conociendo la dimensión de este terremoto, y para conversar también con quienes lo han vivido durante este día es que a esta hora, José, tomamos contacto con Laura Usma Cardona, periodista que precisamente está en Manizales. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos aquí en CNN Tarde. Gracias, Laura, bienvenida. Gracias a todos y los hermanos chilenos por estar atentos a la situación que vivimos en Colombia. Sí. Laura, si nos pudieras contar cuál es la situación actualmente en esa zona de Colombia, cómo se ha llevado la emergencia por estas horas, dónde está puesto el foco, por cierto, en este momento. Bueno, en este momento me encuentro en las instalaciones de la Cruz Roja, donde se está desarrollando un puesto de mando unificado con conexión nacional, y en el departamento, analizando los datos y viendo cuáles son esos primeros pasos. Ustedes bien lo decían, la cifra de muertos ha ido en aumento, especialmente se reportan en la zona de Chocó, donde yo estoy, en el departamento donde yo estoy, que es Caldas, la ciudad Manizales, van 4 personas fallecidas. A menos de una hora hay otra ciudad que se llama Pereira, y hasta hace 10 minutos eran 17 las víctimas en esa zona. Pero todavía no está el censo final, pues las autoridades todavía se encuentran precisamente estableciendo eso y visitando algunas infraestructuras que cayeron y en donde podrían haber personas desaparecidas. Claro, por ahora son estimaciones de las autoridades locales, falta el registro oficial que probablemente va a dar a conocer el gobierno central. Y sobre las estructuras caídas en Manizales, estábamos revisando algunas imágenes, Laura, bien impactantes, por ejemplo, de una iglesia y otros edificios en la ciudad. ¿Tienes alguna cifra estimada de cuántos edificios colapsaron en Manizales particularmente? Justamente estaba yo en esa zona de la ciudad al momento del terremoto. Ah, mira. Yo te podría, en ese momento no está todavía la cifra, está en validación, pero solamente en 3 cuadras a la redonda yo te podría decir que había unos 4 o 5 más los con daños, sí, porque hay muchas infraestructuras con daños, porque toda esa zona céntrica es lo que nosotros llamamos patrimonial. Entonces había muchas casas antiguas, sí, de un material llamado bareques. Entonces había mucho en esa zona, de ahí pues que hubiera presentado. La catedral, les puedo decir que yo me quedé sin palabras, porque es una infraestructura, en primer lugar, que ya había sido reconstruida, porque sufrió un incendio hace muchos años y se destruyó. Y verla en esas condiciones yo creo que relata precisamente la magnitud de cómo se sintió el sismo en esta zona. Esta catedral es un emblema de esta ciudad, y está muy afectada. Internamente también ya me informaron mis fuentes que está muy destruida, pero todavía no pueden entrar a determinar qué hacer con esa infraestructura. Justamente frente a esa está un edificio patrimonial de la gobernación también que sufrió muchas averías. Laura, hemos visto los registros, incluso algunos videos del momento exacto del terremoto, y se da cuenta de que realmente la duración de este sismo fue bastante largo. No sé cómo tú lo viviste, hay algunos reportes que hablan de un sismo de al menos 2 minutos. Si nos pudieras contar también cómo viviste tú este momento que ocurrió más temprano. Sí, yo inclusive me pregunté por qué no se detiene, porque yo lo sentí en el primer momento. Yo estaba en un gimnasio haciendo ejercicio con otras personas, y yo dije, está temblando, pero yo soy una persona tranquila. Yo les dije, no, esperemos un momento porque hay que bajar las escaleras y no se recomiendan esos momentos, pero nunca se detuvo.
y había empezado a levantarse mucho el polvo, pareciera de la propia estructura donde yo estaba. Había mucho polvo y había los vidrios de las ventanas, parecía que se fueran a explotar. Entonces todos corrimos hacia afuera y como era precisamente la zona céntrica, todo el mundo pues estaba muy alterado, impactado, corrían para ver y después llegar a todo el centro y verlo en esas circunstancias en que ustedes lo muestran. La verdad, sí, a la percepción sí creo que fue mucho más largo de lo que lo he sentido y por supuesto, como dijeron las autoridades, el más fuerte de la última década. Sí, Laura, estábamos conversando con Isel Guerra, que nos acompaña en el estudio de CNN Tarde, que el gobierno del nuevo presidente asumió hace menos de una semana. ¿Cómo se ha visto, cómo se ha percibido la respuesta de la autoridad ante una emergencia que claramente sorprende, obvio, y como insisto en el punto, hace a menos de una semana de haber asumido el mando? Sí, justamente es un reto importante para él. En este momento el PMU está conectado todo el gobierno nacional. Se está haciendo desde aquí, pero la conexión él está. Nos informaron que se está determinando cuál es el departamento o el territorio más afectado para que él se desplace en primer momento allá. Ya él también tomó todas las medidas legales para poder tener un manejo presupuestal extraordinario y destinar todas las ayudas para los lugares más afectados. Laura, brevemente, ya para ir cerrando este contacto desde Manizales, ¿hay alguna información de que Abelardo del Espriella pueda viajar a la zona del epicentro de este terremoto, ya sea el día de hoy o durante esta semana? No sé si tú tienes esa información. Lo que nos han dicho es que sí, él está determinando a cuál de los lugares va a ir primero. Okay. Se había pensado inicialmente en Pereira, fue el primer lugar que escuché, pero se está evaluando según también el término de movilidad que puede hacer. Por ejemplo, hay varios aeropuertos cerrados. El de la ciudad de Pereira, que les digo, es el aeropuerto internacional de toda esta zona y está cerrado porque colapsó. Justamente en esa infraestructura murieron 2 personas que estaban esperando abordar un avión. Entonces también los temas de conectividad están siendo evaluados para ver a qué lugar él llega primero. Pero sí, él va a viajar a una de las zonas afectadas. Muchas gracias, Laura Husma Cardona, periodista. Gracias, precisamente Laura. Desde Manizales, contándonos, José, lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Laura. Esperamos que tu familia también esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el interés. Muchas gracias, Laura. Bueno, sí. Importante el testimonio. Ella, como reportera, también nos decía que antes de iniciar su jornada laboral estaba haciendo gimnasio y vivió este terremoto tan fuerte y tan temprano, afectando harto territorio. Y nos quedamos ahí atentos a si el presidente se va a desplazar a la zona de la emergencia. Lo más probable es que sí. Claro, y teniendo en cuenta, José, además, que este terremoto se origina a las 7:30 de la mañana aproximadamente. Así es. 7:34, que recién estaba comenzando el día. Hay más movimiento también de personas en las calles que inician precisamente su jornada y es el momento donde se reporta finalmente este terremoto con este aeropuerto, por ejemplo, que una de las tantas imágenes que hemos visto es de los pasajeros intentando resguardarse en medio de la emergencia. Hay otras imágenes mucho más dramáticas, también más fuertes, de personas que quedaban atrapadas bajo los escombros de este terminal aéreo en medio de este terremoto. Y todo esto cuando el gobierno de la Espriella tiene que hacer frente a esta emergencia recién asumido. No ha cumplido ni una semana el actual mandatario colombiano y ya se ve enfrentado a esta verdadera catástrofe que ha estado atravesando Colombia durante estas últimas horas y con reportes de víctimas fatales que, si bien hasta este momento no se han unificado en una sola cifra, ya estamos hablando de decenas de personas fallecidas. Vamos a revisar ahora, José, parte de las declaraciones y el mensaje que entregaba Abelardo del Espriella durante esta jornada, donde anunciaba que se dirigía hasta Bogotá para dirigir precisamente los esfuerzos en medio de esta catástrofe que está atravesando la nación sudamericana. Vamos a revisar ese mensaje publicado en sus redes sociales. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó,
Bueno, ahí estábamos revisando las declaraciones del presidente colombiano, José. Todo esto cuando queremos saber, por cierto, más antecedentes de lo que está ocurriendo en Colombia a esta hora, y es por eso que vamos a tomar contacto con Cristian Zuluaga, corresponsal de Blue Radio en el eje cafetero y director del Reportero, que está en Pereira. Ya te vemos en pantalla, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Gracias, Cristian. A ustedes, muchísimas gracias por pues brindar toda esta información al mundo. Mire, en este momento me encuentro en el sector de Cerritos, aquí en la ciudad de Pereira. Ese edificio blanco que ustedes ven al lado de allá, ese edificio en este momento está completamente evacuado. Su estructura ha quedado bastante colapsada, bastante debilitada, y por eso se ha ordenado la evacuación del mismo. Tal vez en pantalla, por la distancia en la que estoy, ustedes no alcanzan a notarlo, pero algunas de las columnas de esa edificación se ven rotas, e incluso hay unas grietas bastante grandes que evidencian el riesgo de que ese edificio pueda volver a ser habitado. En las imágenes que ustedes estaban mostrando ahorita de la Catedral de Manizales, ese es uno de los edificios icónicos de esa ciudad que hoy colapsó. Es un edificio que más o menos data de los años 1920 a los 1930, y hoy una de sus, lamentablemente, una de sus columnas o de sus torres principales, que es la torre izquierda, donde además están instalados los relojes suizos, se fue a pique. A esta hora hay un reporte, y es que los organismos de socorro de Manizales acaban de salvar con vida a una joven que estaba atrapada entre los escombros de una edificación que colapsó en el sector del Cable, que es donde está toda la zona universitaria de esta ciudad. Y ya están iniciando labores para rescatar a otra persona más que tienen certeza que está con vida dentro de dentro de los escombros. En Pereira, a esta hora también se confirma que en el aeropuerto internacional Matecaña hay 3 personas que fallecieron justo en la sala de la aerolínea Avianca, y en total, en este momento en el país hay un reporte de 72 personas muertas, han dicho las autoridades de gestión del riesgo nacional. Ya, eso es importante, se ha ido actualizando respecto al inicio del comentario internacional, pero falta una cifra oficial, o esas 72 ya han sido confirmadas por la autoridad, Cristian, o son estimativos que van entregando las autoridades locales. Ese es el consolidado que hay en este momento nacional y que está confirmado por el gobierno nacional, por el gobierno... Sí, por el gobierno nacional, por eso decía, por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Incluso a esta hora se está registrando una de las réplicas, acaba de registrarse un leve sismo. En este momento pues alcanzamos a sentir un pequeño movimiento, pero por fortuna pues ha sido muy, muy leve. Sí, en ese sentido, Cristian, si nos pudieras contar, para nosotros los chilenos es más usual, ¿no?, tener que enfrentar sismos, incluso terremotos. Pero ¿cómo es la situación en Colombia? ¿Tiene un historial sísmico en este país o alguna tragedia o alguna catástrofe de estas características en los últimos 20 años, o este realmente es un hecho inédito en el último tiempo? Mire, no, Colombia es un país propenso a los movimientos telúricos. Además, nuestra cordillera central, que es donde estamos ubicados en este momento, pues tiene una cadena de volcanes que constantemente pues generan movimientos sísmicos, pero no sé si de pronto ustedes logran recordar que por allá se registró la tragedia de Armenia, que es algo muy cercano a la zona donde yo estoy, que dejó miles de personas muertas y desaparecidas. Colombia, aquí en Pereira, donde yo me encuentro también, en el año 1995 tuvo un terremoto devastador, y la edificación que ustedes mostraban ahorita, esa de la que yo insisto tanto, la Catedral de Manizales, pues más o menos en el año 1925 también tuvo afectaciones, no solamente por incendios, sino por movimientos telúricos. Esta es una zona donde tiembla bastante en casi todo el territorio colombiano, y pues obviamente los organismos de socorro y en general los ciudadanos estamos preparados para esto, entre comillas, ¿no? Porque uno nunca está preparado para una emergencia tan fuerte como estas, pero digamos que sí tenemos conciencia de la zona en la que vivimos. Cristian, claro, sí. ¿Y cuál es la situación a esta hora en Pereira particularmente? Hemos estado informando que esta ciudad es una de las que ha reportado una mayor cantidad de víctimas fatales, al menos hasta este momento. No sé si tú has podido recorrer las calles en estas últimas horas. ¿Qué has visto afuera? ¿La gente está a las afueras de sus viviendas? ¿Cómo están sobrellevando esta emergencia por estas horas?
Mire, la alcaldía de Pereira ha tenido que decretar un toque de queda porque muchas personas estaban tratando de salir a buscar a sus familiares. No había comunicación telefónica ni fija ni móvil. Entonces eso estaba pues complicando aún más la desesperación de las personas. La alcaldía decretó este toque de queda para poder priorizar todo en la atención de la emergencia. La zona céntrica de la ciudad pues se ve devastada. Hay muchos edificios que están completamente colapsados. Hay muchas personas que están atrapadas. En Pereira la cifra oficial que entrega tanto la alcaldía como la gobernación de Risaralda es de 40 personas fallecidas, 3 de ellas en el aeropuerto Matecaña. Y también, pues a esta hora, todos los organismos de socorro de esta región del país están concentrados en la atención de la emergencia. Además de Manizales y de Pereira, que están ubicados en el eje cafetero, hay que nombrar que Cali en el Valle del Cauca, Ibagué en el departamento del Tolima y también el departamento de Antioquia han registrado afectaciones y personas fallecidas. Te queremos agradecer, Cristian, por este contacto con CNN Tarde. Gracias por esa actualización. Que estés bien. A ustedes muchísimas gracias y estoy muy pendiente de lo que requieran. Muchas gracias, Cristian. Que tengas un buen día dentro de lo posible. Sí, dentro de lo posible, José, teniendo en cuenta la extensión que ha tenido este terremoto. Si bien no se percibió con tanta fuerza en Bogotá, al menos 9 departamentos, incluso en Ecuador, habían reportes de haber percibido el sismo durante esta jornada. Y claro, allí Cristian nos estaba informando y hacía una especie de recuento barrido respecto de episodios anteriores de terremotos en este país. Uno de los más fuertes, por no decir uno de los 10 más fuertes registrados en el mundo, se percibió en Colombia en 1906. 8.8 en esa oportunidad dejaba cientos de personas fallecidas. Más recientemente, el 99, también en el eje cafetero, 1.180 víctimas fatales y con algunas localidades que quedaron destruidas en un 60%. Pero ¿sabes qué también ocurre, José? Que recientemente Venezuela también vivió un terremoto en esa oportunidad y con algunas diferencias, ¿no? Una profundidad de 10, 12 kilómetros aproximadamente. Este superó los 100 kilómetros, ¿no? Exactamente, 110 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y claro, allí la cifra de víctimas fatales en Venezuela superaba las 5.000 personas fallecidas. Y eso llevaba entonces al Servicio Geológico de Estados Unidos durante esta jornada, en una entrevista con CNN, a hacer allí la distinción respecto de estos 2 episodios. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba una de las sismólogas de esta organización estadounidense. El terremoto de magnitud 7.4 es, como todos saben, un terremoto masivo. La buena noticia, si es que hay alguna buena noticia, es que tuvo una profundidad de 100 kilómetros. El lecho marino se hunde bajo Sudamérica, y donde ese lecho marino se hunde, hay terremotos dentro del antiguo lecho marino, lo que llamamos la placa. Este es bastante grande para un terremoto de magnitud 7.4. Normalmente son más pequeños. El hecho de que esté a 100 kilómetros de profundidad hace que la energía se aleje de las personas. Así que este terremoto no esperamos que haya sido tan severo como el terremoto de Venezuela, por ejemplo, que fue más superficial, pero aún así es bastante grande. Se estima que 1.5 millones de personas sintieron un temblor de intensidad 7, y eso es lo suficientemente fuerte como para causar daños. Sí, José, lo súper importante lo que explicaba. Intenso para causar daños, que estamos revisando, por cierto, en las imágenes con víctimas fatales, que lamentablemente no ha ido subiendo esta cifra durante estas últimas horas, con declaraciones que también entregan las autoridades a los medios colombianos y también con diferentes países que han comenzado a anunciar una serie de ayudas para la nación sudamericana. Brasil, por ejemplo, ha ofrecido su ayuda a Colombia durante esta jornada, pese a la diferencia de signo político que existe por lo demás entre estos 2 países. Lula da Silva publicaba hace solo algunos momentos atrás: estamos a disposición para dar el apoyo necesario. Con ello también otras naciones de nuestra región, Estados Unidos, México, que han decidido tender su mano a Colombia y han ofrecido enviar ayuda tras este terremoto. Venezuela también ha puesto a disposición a sus rescatistas para ayudar a su país vecino en medio de esta catástrofe que ha estado atravesando Colombia en estas últimas horas. Claro, y tenemos declaraciones de lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, también poniendo a disposición la ayuda que desde Chile se pueda enviar a Colombia, considerando la experiencia que tiene nuestro país en este tipo de emergencias. Sí. Vamos a revisar ese mensaje que entregaban durante esta jornada las autoridades chilenas. El gobierno hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y expresa sus deseos de una pronta recuperación para las personas lesionadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra monitoreando la situación de los connacionales en el país.
Asimismo, manifestamos nuestra disposición a colaborar con las autoridades colombianas en caso de que así lo estimen necesario para contribuir a las labores de respuesta frente a esta emergencia. Una emergencia, José, que recién está partiendo muy seguramente. Se suman también otras naciones. Israel, El Salvador también ha anunciado sus diferentes apoyos a la nación sudamericana en medio de esta catástrofe que está enfrentando el oeste de Colombia y que lamentablemente ya deja decenas de personas fallecidas. Claro, con consecuencias evidentes y como nos explicaba también una de tus entrevistadas, Isel, la sismóloga que escuchábamos recién, acá también para medir el impacto de una emergencia de estas características es clave considerar la profundidad. En este caso, 110 kilómetros de profundidad, en el de Venezuela fueron un poco más de 10. 12 y para que nos hagamos una idea, en 2010 en Chile fue de 30. Ahí también uno va midiendo el impacto, por ejemplo, de un eventual tsunami o tal vez un hecho más catastrófico aún de lo que ya es. Isel Guerra, muchas gracias por estar acá. Vamos a estar actualizando esta información hora a hora en CNN Chile. Gracias, Isel Guerra. 13:49, nos vamos a una pausa breve. Al regreso tenemos más noticias en CNN.